En el universo, hay un sinfín de formas de vida, todas ellas muy diferentes entre sí. Sin embargo, cada una tiene sus propias habilidades especiales, las cuales los hacen únicos. Es por ello que hay una gran diferencia de poder entre los distintos individuos que existen, marcando un antes y un después en la historia del mundo que conocemos. Es por esta razón que estoy yo aquí para mostraros la realidad que vuestros padres nunca os enseñaron. Como primer candidato en el ranking podemos observar a este trozo de mierda, como se puede ver representado su poder es menor que el de una mosca con sida, debido a que quiere que todos los colores existentes sean iguales, cosa que todo el mundo sabe que es imposible, haciendo que hasta un bebé pueda con él e incluso si utiliza todo su potencial. Ahora sí, empezando con personajes que se destacan por poseer algo de poder, tenemos al Sonic Naranja, también conocido como Naranja, es uno de los pocos miembros que quedan vivos del clan Orange, sin embargo como todo el mundo sabe, este clan es el peor de todos, teniendo que ocultarse para no ser visto por las entidades cósmicas repartidas por todo el universo. Si tenemos que destacar algo representativo de este característico personaje, podemos decir que no se caga en sus pantalones. De momento. Siguiéndolo tenemos a Donna, es mujer, y encima negra, no hay mucho que destacar de ella, lo máximo que se puede decir es que le lame el culo a uno de los personajes más poderosos, para ver si puede conseguir algo de poder, pero lo que ella no sabe es que nunca llegará al nivel de esta criatura legendaria. Poseyendo el mismo nivel de poder, tenemos al Sonic Emo, oh pobre chico, creo que no existe una criatura tan miserable en toda la historia. El Sonic Emo es una criatura considerablemente poderosa, pero no debe ser temida ya que todo su poder reside en deprimir a la gente de su alrededor, y si la persona a la que se enfrenta no es subnormal, vale madres. Desgraciadamente se desconoce el paradero del Sonic Emo en la actualidad, solo esperemos que no se haya suicidado y haya podido encontrar la paz interior, y vivir en armonía con el universo. Con un poder superior, encontramos a Azir Verde, perteneciente al clan Green, esto hace que en esta forma sea un chupador de pijas profesional, teniendo un nivel muy inferior del que puede realmente desbloquear, la única razón del por qué es tan alto su nivel de poder, es debido al poder que le otorgan sus cascos rosas, robados de la famosa religión Pink en el incidente de Córdoba de 1969 a las 3 am del jueves 18 de noviembre. Como primer clan de la lista encontramos a Orange, un grupo de vírgenes sin vida social que se pasan toda su existencia subiendo memes de Mr. Increíble a TikTok y a otras redes sociales. Es por esto que el poder que alberga este conjunto es muy inferior con respecto a otros que se mencionarán más tarde, considerándose el clan más lamentable que se conoce hasta la fecha. Continuando con los grupos tenemos a Green, un conjunto de personas que se dedican, principalmente, a ser un montón de perras. En algún momento consiguieron tener un estatus importante, pero este se les fue a la mierda, después del ya mencionado incidente de Córdoba de 1969 a las 3 am del jueves 18 de noviembre, debido a que la religión Pink fue tras ellos, haciendo que se redujese el número de miembros de este. Entrando con personajes que realmente te pueden hacer pasar un mal rato, aparece Azir, en su forma normal, al darse cuenta que su forma, Green era una basura, se subió los huevos para arriba y se quitó el tinte homosexual, adquiriendo la habilidad que tuvo siempre, ser un racista, así discriminando los distintos colores. Además posee una habilidad que ninguna otra criatura posee y es que puede decir, "ni". Adquiriendo algo más de poder, encontramos a Donna en su forma Pink. En esta forma adquiere un poder considerable, sin embargo no completó su ritual de transformación, quedándose a medias, de manera que nunca ganó el poder que realmente le correspondía, viéndose en la vestimenta tan poco estética que lleva. La principal diferencia que posee con su forma normal es que ya no es una lameculos, bueno, no tanto. Por encima de los otros tenemos a Bill Blood, en su versión Pink. Fue el segundo discípulo del conocidísimo profeta Pablo Gómez, y aunque posee un poder considerable, es tan solo un discípulo y todavía tiene mucho que aprender. Lamentablemente no puede mantener esta forma mucho tiempo, porque no sé, es tonto o algo, pero lo más importante de todo y lo que le hace destacar es que deja de ser negro. Tony. Puto. Tony.
también conocido como Donnie el fan de Beastars, es un personaje con un gran poder, siendo el líder de su propio clan, Mi Clan Gamer, conocido a su vez como tu club de furries favorito. Donnie tiene un poder descomunal, siendo una de las primeras víctimas de los élites de Pink, debido a que ven en él un gran potencial. Además de ser un youtuber famoso, él tiene casi 100 suscriptores. Con la principal habilidad de clonar a cualquier persona que esté a un nivel inferior a él, gracias al paint y la mejor música de todas. Friday Night Funkin'. Aquí empieza a venir lo chido, tu puta madre, es uno de los primeros miembros de la conocida religión Pink, teniendo un poder gigantesco, gracias al poder rosa que se le ha otorgado y por aceptar a Pink en su corazón. Y aunque no posea rosa en su totalidad, lo contrarresta diciendo las palabras sagradas. Nia, XD, Aña, entre otros, pero sobre todo paréntesis cerrado. Por delante tenemos al club entero de Donnie, teniendo tanto a Donna y a Donnie, como a su vez un sinfín de furros más, los cuales no voy a mencionar porque o si no tendría que meterme en DeviantArt y no me apetece. No hay mucho que decir, todos sabemos lo que un grupo de furries puede hacerte, y ojalá desaparezcan de la faz de la tierra. Entrando con los pesos pesados, está Zorro Morado, un ser errante que aparece cada 20 años, y es uno de los 2 miembros sobrevivientes del clan Purple. No se sabe mucho de este ser, debido a que todo el que se encuentra cara a cara con este individuo, no ha vuelto a ser visto, lo único que se ha confirmado es que una entidad superior le otorgó todo su poder. Sin embargo, las leyendas dicen que volverá él y su compañero, para luchar en la próxima guerra de colores, así haciendo que Purple vuelva a ser grande de nuevo. Siendo el profeta de la religión Pink, Pablo Gómez muestra el mensaje de Pink a la gente para que sus almas puedan ser salvadas y perdonadas del terrible futuro que les espera. Pablo Gómez es un ser omnipotente con la capacidad de saber la ubicación de sus próximos discípulos, haciendo que nadie pueda escapar de él. Una cosa que hay que mencionar, es que hay un rumor que ronda por los distintos universos, y es que se dice que sus cascos verdes no permiten sacar todo su poder. Pero esto es totalmente falso porque el poder de Green vale corneta y no posee ningún efecto contra el grandioso poder Pink. Purple es un clan olvidado con una historia muy triste. En un principio Purple no existía, no fue hasta que un grupo de personas muy poderosas del clan Red se rebelaron en el 538 antes de Pink Semigod. Después de esto, empezaron a vivir como forajidos, estando en constante búsqueda por el clan Red, concretamente por su líder, el cual se sentía muy decepcionado por este asunto. Desgraciadamente el 28 de febrero de 1342, Red por fin cumplió su cometido, exterminando a todos los miembros del clan, a excepción de los ya mencionados guerreros errantes. A partir de aquí, no encontramos a seres con un gran poder o versiones muy poderosas de distintos personajes, en este punto solo estarán las deidades, seres cósmicos y las atrocidades lovecraftianas que tanto tememos y amamos, tales como el Gigachat, los invocadores de Telaria, entre otros. Empezando esta lista tenemos a Azid, mostrando todo su potencial, Azid Pink. Con esta forma cuadruplica su poder, moviéndose alrededor de los 2 millones, ya que amplía su poder racista para influir más en sus víctimas. Además de poseer 3 colas, las cuales las utiliza para hacer la danza Pink duplicada, desintegrando a sus oponentes en el proceso. Su origen, por otro lado, es un tanto rebuscado y es que, los cascos rosas que posee Azid Green tomaron control sobre él haciendo que su cuerpo sea completamente rosa, siguiendo las órdenes directas de Pink. Sin embargo su poder no es tan grandioso como el que debería, debido a que no ha aceptado a Pink en su corazón, por lo que su alma no ha sido perdonada. Con un poder superior, tenemos a Pink Semigod, una entidad cósmica que aparece de vez en cuando, normalmente cuando sus seguidores tienen graves problemas, al tratar de transformar en rosa a sus víctimas. Su origen es bastante conocido y es que Pink decidió que era buena idea tener una forma física, para tratar de convencer a sus presas. Sin embargo, esta forma al ser una parte de él, no llega a poseer todo su poder. Hay que recalcar que el origen de este individuo ha sido copiado por la gente ignorante, llamando a este impostor, Jesús. En su arsenal se destacan, sobre todo las espadas rosas que lleva en la espalda, las cuales las utiliza para provocar que las palabras sagradas impacten más en sus víctimas.
Así es, mi estimado, por si no lo sabías, lo único que hace que su forma física exista es las espadas que lleva, ya que están en modo Bluetooth. Charles, el líder de Red, y el único motivo de su existencia. Charles es un ser legendario de proporciones épicas que debe ser temido, y si lo ves probablemente estés muerto. Charles fue el principal mentor del Zorro Morado, y el mismo que posteriormente lo buscaría y asesinaría a todos los miembros del clan Purple, pero como todos sabemos Charles lo perdonó. Su poder es tal que hasta los miembros más poderosos temen a este ser y hace que su clan sea uno de los mayores problemas para los seguidores de Pink. Su poder es tal debido a que le sabe a shitpost, poniendo ñ para humillar a cualquier gringo o persona de habla inglesa, y si no puede activar todo su poder, invocando a When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn brown. Este personaje ha sido muy difícil de poner, debido a que hemos estado tocando entidades con un poder casi infinito. Donnie, pero no el Donnie que conocéis, sino que se trata de Donnie expresando todo su potencial. Donnie Pink. Dejando su lado furro atrás, Donnie acepta a Pink como su salvador, multiplicando su poder por 4 trillones, convirtiéndolo en uno de los personajes más poderosos del multiverso. Tras completar el ritual de iniciación, Donnie se dispuso a entrenar durante 300 años, para poder dominar su poder y así poder superar a su maestro Pablo Gómez y tu puta madre. Donnie fue el primer discípulo de estos, y del que más orgulloso están debido a que ha podido desbloquear todo su potencial, liberando así la deidad que su cuerpo furro protegía. Donnie es la mayor baza que Pink posee para la guerra que en un futuro habrá, y así podrán de una vez por todas, acabar con Charles y establecer a Pink como la verdadera religión. Si creías que no hay ningún ser tan poderoso como Donnie, te equivocas, porque existe Red, un clan poderosísimo cuyo único propósito es destruir a todos los seguidores de Pink y unificar todos los colores en uno, siendo, por supuesto, él el que mande. Realmente el nivel de poder de sus miembros estaría alrededor del clan Purple, sin embargo sus élites y su líder sobresaltan demasiado de la línea y deben considerarse una amenaza cósmica. Este clan es el principal rival de Pink y con él empiezan las pequeñas guerras y conflictos, que posteriormente llevarán a la guerra de colores que todo el mundo teme. Finalizando con el ranking tenemos al favorito de muchos, la conocidísima religión Pink, para unos un pasatiempo pero para mí es un sentimiento, e incluso podríamos decir que es una forma de vida. Pink es una religión que ha perdurado desde el comienzo de los tiempos, y sus miembros han perdurado por lo largo de los siglos, e incluso algunos de ellos se han convertido en seres inmortales. Pink creó a todos los universos, por ende a todos los personajes que han surgido en este video, haciendo que sea la deidad más poderosa que existe, teniendo un poder infinito, que ningún ser puede comprender. Centralizándonos en sus metas, Pink lo único que persigue es que cada persona lo acepte en su corazón para así poder salvar a aquellas personas que lo merecen, y que éstas cumplan su parte del trato, transformando a más personas en rosa, las cuales tendrán el mismo propósito que las ya mencionadas. Sin embargo, no se sabe si realmente podrán ganar la guerra de colores, debido a que Red es un clan muy inteligente, que estará dispuesto a hacer cualquier cosa para llevar a cabo su malévolo plan, y convertirse en el mayor dictador que ha existido en todo el multiverso. Ahora que estás informado sobre las cosas que pasan en nuestra realidad, podrás saber qué decisión es la correcta y unirte a la mejor facción, para la próxima guerra. Guiño, guiño. Sigue viviendo, pequeño humano, buenas y adiós. Motorola, van con motora, la chulería no les mola y no hablan de pistola, pa' los cotizados, dinero más.